En el año del 2013 fuimos invitados a participar en Salvamento Arqueológico para diseñar un proyecto de unos terrenos de una casa que se iba a construir un edificio o un estacionamiento entre Venustiano Carranza, Uruguay e Isabel la Católica. Al encontrar estar este predio dentro de un área protegida por el INAH, por encontrarse en un área con alto potencial arqueológico e histórico, es que se proceden a hacer los salvamentos arqueológicos. Y las excavaciones realmente empezaron a tomar forma hasta el mes de junio del 2003. Tenemos una vista de las excavaciones. Aquí se ven mucho más la parte de Uruguay y esta es la parte de Venustiano Carranza. Yo empecé en Venustiano Carranza por esta esquina. A partir de esta fui definiendo la estratigrafía y fui avanzando hacia el centro. Nuestro terreno era importante porque tenía un tipo como de levantamiento en el centro. Casi siempre cuando el terreno está levantado puede ser que haya algo en esta parte, y fue aquí en donde encontramos una parte de la casa virreinal que ahora la estamos fechando como casa del siglo XVII. Si encuentras una casa siglo XVII o XVIII o de la época de contacto, tienes que determinar específicamente quién es el dueño de la casa. Ese es uno de los objetivos más importantes de la arqueología histórica. En 1811 la casa estaba habitada por una sola familia, aparentemente aparentada con otra más, y entonces toda la casa estaba dividida entre parientes. Y ellos venían de otras partes de la Nueva España, como lo que es ahora Valladolid, que es ahora Morelia, por temor a la revolución de independencia que los españoles temían. Y aquí vemos muchos de las personas que vivían en ese momento. Unos vivían de Asturias, de Galicia, Santander, de San Lorenzo. Otros eran españoles que venían de Toluca o de San Miguel y de otras partes de la ciudad. Y aquí veremos la profesión. Por ejemplo, Gertrudis Tenorio, que venía de San Lorenzo, que es en el Estado de México, dice hembra soltera. No mujer, sino hembra. Y luego tu trabajo es sirviente. Esta foto es muy importante porque es un vuelo de la Ciudad de México en el año de 1921 y los terrenos de nuestra casa estaban totalmente demolidos. Eso es muy importante porque si fue de 1921, ya después de la revolución, más los documentos anteriores, nosotros pensamos que la casa debe haber sido demolida entre 1880 y 1920. Porque entre 1880 tenemos el Directorio Económico de la Ciudad de México y sabemos que había una casa que vendía pianos. Y en 1921 ya no existe. Desde un inicio estos baldíos fueron utilizados para guardar coches primero y luego estacionamientos. La familia Karam era una de los dueños y así se fueron vendiendo yo creo que era entre parientes, porque todos son árabes. Llegaron a Sarquís y luego ellos terminan por vender a Carso. Se encuentran en un mismo espacio muchas etapas históricas, entonces había que determinar, aparte de las etapas principales que sabemos que existen en el centro histórico y en muchas partes de la Ciudad de México, la etapa prehispánica y colonial, teníamos que determinar la etapa independiente, el porfiriato y hasta dónde llegaban las etapas de época contemporánea. El problema es que nosotros estábamos en una excavación inundada todo el tiempo. Entonces es muy difícil que los materiales se conserven en buen estado después de salir del agua, necesitan seguir teniendo ese como tipo de humedad, y el restaurador fue fundamental para poder decirnos cómo llevar a cabo la estabilización de los materiales. Lo que pasó fue que como toda la materia orgánica que se extrae se mantiene
en húmedo, ¿no? O sea, nada más le cambias el agua porque el agua en el que estaba nagada estaba llena de contaminantes, se cambia a una solución de agua destilada, se hacen lavados y demás. Muchos de los objetos empezaron a ser secados controlados en un inicio. La segunda parte era ya hacer el análisis mismo de los materiales. Nosotros lo que queremos hacer es que aunque sea poquito material, que ya lo tenemos bien relacionado y que lo tenemos bien identificado, ese material se le haga todos los análisis posibles con las nuevas tecnologías. Tenemos diferentes tipos de maderas. Aún no sabemos qué maderas son, estamos haciendo los análisis de cada uno de los tipos de madera porque tenemos materiales asociados como pedazos de muebles, que es un tipo de madera, tenemos las chocolateras, los molinillos, fragmentos de objetos de madera que todavía no sabemos su uso. Se sabe desde hace un buen tiempo, sobre todo en la época virreinal, que la madera predilecta para la construcción era las coníferas y específicamente de tipo pino. El pino es el más característico, aunque no deja o no dista de que haya también cedro, en este caso o abeto. La cuestión aquí es poder inferir un posible origen de dónde provino el material para construirlo. Pudo haber sido aquí en la Ciudad de México, pero también como en aquel entonces, si la casa estuvo habitada por alguien que tuvo un renombre o que fue una persona importante, posiblemente la madera se pudo mandar incluso de España o de algún lugar importante de México. Tenemos figurillas mexicas del posclásico tardío. ¿Qué es lo menos? Lo que abundó más es lo colonial, que eso es muy normal porque llegan los conquistadores, se establecen en el lugar, hacen una limpia de todo, retiran todo lo prehispánico para poderse establecer. Son algunos cajetes mexicas, esto es lo que le denominamos Azteca 3, que tenemos otro, y donde se puede ver el gran uso que se le dio a la pieza en época prehispánica. Este no tiene desgaste, se ve que está entera la pieza, no tiene desgaste. ¿Por qué es esto? Aquí podemos ver cuando se empezó a hacer el proceso de cocción, se empezó a reventar la pasta. ¿Por qué? Porque huyó mucha agua, salió mucha agua. El vapor, más bien rompió el vapor, la pasta. Aparte, vean este acabado, es muy malo. Para la época prehispánica eran muy detallistas en este aspecto. Entonces esta pieza no sirve. Para ellos no, para la grandeza de ellos y para el espacio que estábamos muy cerca del recinto histórico, quiere decir que en este espacio donde se recuperó este cajete, había gente importante. Esto pudo haber sido un adorno, de una fachada o de alguna escultura. Está estucada de blanco, que es muy común de la época prehispánica, que esto es cal. Pues aquí solamente tenemos la mitad, la parte frontal de un metate prehispánico, y que también se le van a hacer algunos estudios, unos análisis químicos, porque en las perforaciones, en las oquedades que hay de la piedra, hay pequeños rastros de pigmento rojo. Entonces hay que determinar qué tipo de pigmento es, si es hematita, si es cinabrio. La mayoría de nuestro material es material virreinal asociado a vida cotidiana. Tenemos unos lebrillos muy simples, y los lebrillos son unos platotes muy burdos, muy bien conservado, y ahí en el fondo se puede ver el anagrama. Y este también es un ejemplo interesante porque es de la época de contacto, entonces es un guaje probablemente chocolatero. Tenía la policromía y es lo realmente importante de este objeto, porque ahí tenemos otros ejemplos de guaje sin policromar. Pues decidimos sacrificar un poco la forma en función de la imagen. Estos materiales, aunque son pocos, son importantes para determinar los contextos. Nos dan una idea de los bacines que se utilizaban en aquel entonces, para el siglo XVI, que nos podían decir si todavía se conservan restos de las heces, de las orinas que se depositaban aquí, y nos pueden dar una idea de la dieta y de enfermedades que había en aquel entonces. Estas son ollitas, de esas tenemos de diferentes tamaños, hay unas más pequeñas que tuvieron un gran uso, ahí podemos ver cómo son expuestas al fuego, a diferencia de esta. Hay unas que solamente las utilizaban como adorno o para contener líquidos, no eran expuestas al fuego para calentar cosas. Podría parecer que es prehispánico, pero no, esto ya es de contacto. Esto quiere decir que están utilizando la manufactura prehispánica, pero ya están incluyendo técnicas europeas, que es el vidriado en algunas secciones. Esto lo reconocemos más fácilmente, que lo podemos ver como moderno, ¿no? Porque estos abundan luego en los mercados, pero no. Estos son de finales del siglo XIX.
Lo que pasa es que hay técnicas que se siguen retomando y aparte de la decoración se sigue retomando hasta nuestros días. Estas son otras cosas que nos hablan de lo que había en las casas, ¿no? De la vida cotidiana. Esta es una figurilla, pero esta figurilla formaba parte de un candelero. Por lo burdo que está hecho, nos damos cuenta que es de manufactura indígena, pero tratando de imitar cosas europeas. Algunas piezas europeas, estas son del siglo XVII, que pueden ser de estos frascos que da para contener hierbas o medicamentos, mientras que estos son siglo XVII, siglo XVIII. Y lo sabemos por los vidriados que se van modificando al paso del tiempo y por la decoración. También ya estos son del siglo XIX, estos están relacionados con la región de Guadalajara. Podemos ver que era parte de un florero, una maceta más bien. A los hierros se les hizo primero se les quitó la mayor parte de productos de corrosión activos y después se les pasivó con ácido tánico, por eso tienen este color como un poco negro moradoso, y después se les puso una capa de protección para evitar que se siguieran degradando, ¿no? Que volvieran a formar productos de corrosión activos. Abocamos a que lo principal en arqueología es la obtención del dato. Mientras uno más incide en la materia, más datos borra. Otra parte muy importante fue la colección de cuero, ¿no? Principalmente en este caso de suelas de zapato, que aparecieron cerca de entre 300 y 400 suelas de diferentes tamaños, formas y demás. Entonces tampoco hay muchos estudios sobre qué hacer con cuero arqueológico, ¿no? Estuvimos leyendo sobre los procesos para hacer cuero y fue que se utilizaba taninos para curtir los materiales, ¿no? Entonces pensamos que si este proceso con ácido tánico es lo que le da las propiedades de cuero y el cuero al envejecer como que empieza a perder sus propiedades, pues tratar de regresarle otra vez a tratarlo con ácido tánico a ver cómo se comporta, ¿no? Realmente quedaron en un buen plano y demás, y las que no se hizo este procedimiento con ácido tánico y solo el secado controlado, muchas de ellas sí se empezaron a curvar. Tenemos muchísimos azulejos que encontramos en un depósito en la misma excavación, que son importantísimos para poder hacer una tipología de azulejos que no se ha llevado a cabo en México. Se están analizando para ver su composición química, de dónde son los esmaltes utilizados y determinar de qué región viene. Pues aquí lo que empezamos a hacer es estudios no invasivos sino destructivos de manera física, y así como también estudios químicos invasivos y destructivos. En lo que se refiere a eso es tomar muestras de estos mosaicos. Se tomaron pequeñas secciones, sobre todo en las que hay color, de manera que podamos relacionar temporalidad con el contexto histórico que ellos están determinando. Los restauradores ahorita estuvieron haciendo el levantamiento también de la excavación y han estado haciendo el registro gráfico de cada una de las piezas. La base de datos contiene los elementos característicos y básicos de cada uno de los materiales, y eso es importante a la hora tanto de hacer estadística como hacer también preguntas de cada una de la naturaleza, tanto de los objetos como del contexto en el que fue encontrado. Más allá de los datos que se puede obtener también por medio de una fotografía, que es mucho más exacta, por así decirlo, también se está tomando con este tipo de registro un factor muy importante dentro de la arqueología y de las ciencias sociales, que es la interpretación. Todo esto también va a tener como resultado expandir el conocimiento. Eso nada más se puede por medio de la publicación. Los materiales asociados a la casa nos hablan de la vida cotidiana de las personas. Creo que todos los materiales en general son importantes porque nos dicen algo. Del siglo XIX, en época de